Ingeniera, disculpe, no sé si es solo a mí, pero se le escucha con un poco de ruido su micrófono. Sí, a mí también, no solo el estudio, todos. Es que están aspirando mi casa, lo siento. Ya mismo terminan y dejan de oír este ruido. ¿Ya? No es ese ruido, sino de hecho es No como sé un si tipo ahí de se oye estática. mejor. Ingrid, creo que es problema de su micro, Es porque se como escucha como estática. distorsión directamente del micro. Creo, no estoy seguro. Ya. Déjame ver si puedo cambiar algo de la configuración. ¿Ya? Ahí le cambié a otro. Se escucha mejor. Igual. Casi igual. Entonces, Inge, ahí. parece ser algo de interferencia. Parece que tuviera algo cerca que estuviera haciendo interferencia con el micrófono. A ver, voy a cambiar de audífonos. Tal vez pueda hacer eso. Buenos días con todos. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Sí. No sé si tú tienes abierto el archivo, Ricardo, y va a abrirlo. O tú ya lo tienes. No, pero le podría abrir. A ver, ahí cambié de audífonos. Se escucha mejor. O sigue, Escucho igual. sigue igual. Sí, genial, sigo igual. Yo no les escucho nada. Con esto sí me escucho. Ahí. ¿Se escucha mejor? No, sigo igual. Y al ingeniero le escuchan bien. Al ingeniero Albarracín sí le escuchan bien. Sí. Sí, ingeniero. Entonces soy yo, ya, entonces voy a seguir cambiando. A ver, ya tengo el archivo, pero mejor compártele tú, Ricardo, que dice que a mí no me escuchan bien. Ya, listo. Entonces, me avisan por favor si pueden ver. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Entonces, bueno, aquí está el archivo con la propuesta del proyecto integrador que desarrollarían ustedes, ¿no es cierto?, para las materias de modelado de sistemas, ingeniería de requerimientos y fundamentos de base de datos. Bueno, como dice aquí, cada materia calificará, dice, un avance del proyecto. Bueno, aquí está esta partecita de quitarle, dice, en el primer bimestre y en el segundo bimestre. Como ustedes saben, bueno, en el primer bimestre obviamente ya se terminó, ¿no es cierto? Y no se les envió el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se cambiaría esta parte. Entonces, los avances en cada materia ustedes tienen que ir presentando. Más adelante están un poco cuáles son los avances que ustedes deben presentar en cada una de las materias y también qué puntaje tiene cada uno de esos avances. ¿Listo? Y Disculpa, Ricardo, ¿no es el otro archivo? ¿El de rúbrica? bueno, sí podríamos. La verdad que bueno, está de unificar. Déjame abrir el otro porque
Sí, porque el otro está más completo. Ya, entonces ya le abro el otro documento. En este archivo que estábamos viendo, bueno, ya vamos a ver, tenemos los temas, pero bueno, ya, como decía la ingeniera Prieto, ¿no es cierto? Bueno, les voy a presentar aquí las indicaciones del proyecto integrador. Entonces, bueno, en la materia de modelado de sistemas está a cargo la ingeniera Prieto y el ingeniero Navas en el grupo de la tarde. En ingeniería de requerimientos está el ingeniero Arévalo en la mañana y la ingeniera Vargas en la tarde. Y en fundamentos de base de datos, ¿no es cierto? Estoy a cargo yo en los dos grupos. Ya, como tema del proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que utiliza la estructura modelo vista controlador, que consta de 3 capas para el manejo de un servidor web, un servidor de base de datos, conocido como DBMS, y visualizador en Internet. Como objetivo del proyecto está que ustedes apliquen de forma práctica los conocimientos adquiridos en las materias de ingeniería de requerimientos, fundamentos de base de datos y modelado de sistemas. En la descripción del proyecto tenemos, ¿no es cierto?, algunos temas que esto vendría a ser común para todos los grupos. Entonces, en primer lugar tenemos, el desarrollo de este proyecto debe constar de los siguientes elementos. Un prototipo que utilice una herramienta colaborativa, una arquitectura de 3 capas en donde exista el modelo de base de datos, un front-end desarrollado en un navegador y un control que realice la dinámica entre la base de datos y la interfase. Modelar el problema planteado usando diagramas UML. Generar correo electrónico para obtener, por ejemplo, confirmación de un servicio prestado o solicitado. Deben manejar varios usuarios que interactúen con el sistema. Entre los usuarios más principales, ¿no es cierto?, pueden crear incluso más usuarios. Tendrían que tener al menos un usuario administrador del sistema, ¿no es cierto?, que es un poco el que tendría todos los permisos, ¿no es cierto?, tendría opción a la mayoría de opciones. Un usuario operador y un usuario cliente. También deben, ¿no es cierto?, diseñar una base de datos relacional. Esa base de datos debe estar normalizada y, ¿no es cierto?, la base de datos, bueno, debe tener al menos los siguientes objetos. Tablas y relaciones, obviamente es lo básico, lo imprescindible, si no, no tendríamos una base de datos. Deben crearse ustedes vistas, deben crearse triggers, deben crearse funciones y deben crearse procedimientos almacenados. Luego tenemos, en cada una de las materias tenemos qué resultados de aprendizaje se espera alcanzar o se pretende alcanzar con el desarrollo de este proyecto. Entonces tenemos, por ejemplo, que el modelado de sistemas dice el resultado de aprendizaje está que identifica y describe los elementos y relaciones del sistema aplicando diagramas de lenguaje unificado de modelado. En la parte de fundamentos de base de datos está que ustedes deben estar en capacidad de construir aplicaciones soportadas en sistemas gestores de base de datos relacionales. Porque bueno, hay otros
gestores de base de datos que ustedes a lo largo de las materias que tomen en la carrera irán viendo, que no son relacionales. Y bueno, faltaría completar el resultado de aprendizaje de la materia de ingeniería de requerimientos, que no sé si lo podemos copiar, me parece que estaba en el otro documento. Déjenme ver. Aquí. Parece que no. No, bueno, eso estaría de completar el resultado de aprendizaje de la materia ingeniería de requerimientos. Ya. Luego tenemos, ¿no es cierto?, listadas algunas herramientas con las que ustedes van a trabajar en el proyecto. No sé si la ingeniera Prieto les explica un poquito acerca de las herramientas que van a utilizar en la materia de ella. Claro. A ver, tenemos en modelado de sistemas, el objetivo es modelar el sistema con UML, el componente Draw.io, que es el que estamos usando ahora, o la herramienta también online Lucidchart, o si alguien quiere también puede usar StarUML, que es una herramienta libre que tendrían que descargar a su máquina. Ya, en la parte de la programación sería el Eclipse, podría ser NetBeans si alguien quiere hacer el cambio, y como servidor web Apache Tomcat 9. Creo que luego viene justo la parte de las actividades. Le puedes bajar un poquito. Ya, con respecto a las actividades, en el tema que se les va a asignar a cada grupo, debe realizar los diagramas de caso de punto. Esto va en un punto. Diagrama de clases, que es un diagrama de clases inicial, los diagramas de secuencia de su proyecto, los diagramas de actividades, diagrama de comunicación. Luego, el 17 de julio sería diagrama de clases, que ya podría ser un final. Diagrama de estado. Y por último, ya cuando esté instalado en los servidores, diagrama de componente y diagrama de despliegue. Eso significa, recuerden que su proyecto integrador tiene una nota de 20 puntos, que es todo su examen. Estos 10 puntos serían los avances con las fechas establecidas. Usted debe ir entregando ese avance y se califica. Y el día de la presentación del proyecto se hace una revisión de su exposición, se le hace preguntas sobre su proyecto y eso tiene una calificación de exposición de 10 puntos. ¿Sí? Así está dividido. Luego toca ingeniería de requerimientos, pero no le veo a René. No está René. No sé si está René. No, no está. Podemos leerlo, pero ya eso tendrían que directamente con su profesor de requerimientos ir aclarando si tienen dudas, ¿no? ¿Le puedes bajar un poquito? Ya. Bueno, parece que no está realmente en la parte de requerimientos. Pasemos a la tuya, la de base de datos. Ya, listo. Bueno, en la parte de la materia fundamentos de base de datos, las herramientas que ustedes pueden utilizar para el desarrollo del proyecto, como motor de base de datos, ustedes pueden utilizar dos motores de base de datos, o cualquiera de los dos, digamos, uno de los dos. El SQL Server con el que estamos trabajando, ¿no es cierto?, las clases, o si alguien tiene algún inconveniente, ¿no es cierto?,
podría también trabajar con el Postgres, que es un motor libre, ¿no es cierto? Ustedes pueden descargarse igual de internet, instalar, y es lo mismo, ¿no es cierto? Tendrían que crearse igual las tablas, las relaciones, crearse las vistas, crearse usuarios, crearse, ¿no es cierto?, los triggers, procedimientos, es decir, eh, les permite, ¿no es cierto?, lo mismo. El uno es un motor de base de datos, ¿no es cierto?, licenciado de la empresa Microsoft, y el otro, ¿no es cierto?, es una versión, ¿no es cierto?, de software libre. Para la parte de los diagramas, ¿no es cierto?, es decir, por ejemplo, el diagrama entidad-relación o el diagrama físico de la base de datos, ustedes pueden utilizar la herramienta igual que estamos utilizando en la materia, que es el Power Architecture, que es igual es un software libre, o también hay otras herramientas que algunas son igual libres y otras son licenciadas que también pueden utilizar. Otra de esas, por ejemplo, les podría poner aquí, es el Power Designer. Vamos a ponerles aquí, Power Designer. Ya. Eso vendría a ser con respecto a las herramientas. Ahora, en cuanto a los avances y a lo que tienen ustedes que ir entregando, las actividades, que tendría igual una nota parcial de 10 puntos, sería, en primer lugar, la base de datos normalizada hasta la tercera forma normal. Entonces, lo que ustedes tendrían que entregar es el modelo lógico, el modelo físico, el script de creación de la base de datos, ya sea en SQL Server o el script para Postgres, y tendrían que entregar el respaldo de la base de datos ya creada en el motor que ustedes hayan elegido, ¿no? El otro avance es que ustedes ya deben tener creado dentro de la base de datos los triggers, las vistas y los usuarios. ¿Qué es lo que tienen que entregar? ¿No es cierto? Tienen que entregar el código en un archivo .sql, ¿no es cierto?, con las sentencias de creación de los login IDs, los grupos o los roles, los usuarios para la base de datos, los permisos que les van a dar a cada uno de los usuarios, las sentencias que ustedes utilizaron para crear las vistas, y también la sintaxis para la creación de los triggers, que bueno, son objetos que todavía no lo vemos, que lo veríamos ya la próxima semana. También tienen que entregar igual el código de la parte de la creación de las funciones, y también el código de creación de procedimientos almacenados. Bueno, esto, según, bueno, estaba viendo las fechas de la ingeniera Prieto, se podrían un poco mover tal vez estos últimos entregables, dependiendo cuando vayamos a hacer la presentación final del proyecto, ya la defensa. Porque, ¿no es cierto?, la ingeniera les pone hasta 31 de julio, entonces podríamos moverles estas dos últimas fechas que yo les puse el 22, también hasta la última semana de julio. Eso, ¿no es cierto?, vale en 10 puntos, como está aquí dividido: 3 puntos para la primera parte, 3 puntos para la segunda parte, 2 puntos para la tercera y 2 puntos para la cuarta parte. Eso sería en lo que tiene que ver con los entregables, los avances, las fechas y las herramientas. A continuación tenemos la rúbrica, que se utilizaría igual para la defensa cuando ustedes ya tengan el sistema ya terminado. Entonces igual está
criterios que se evaluarán en las 3 materias. Entonces, igual, no sé si, Pat, si les explicas un poquito igual de tus criterios que los vas a evaluar en modelado. Ya, a ver, en modelado se va a revisar 2 cosas. El uno es con respecto al resultado de aprendizaje, que conoce modelos, que permite identificar y captar aspectos importantes para el diseño del sistema, en la parte de modelado. Entonces, de todos los modelos que usted tiene, se va a solicitar que expliquen cada persona un modelo, ¿ya? Y luego, la otra parte es verificar la trazabilidad. Es decir, desde el modelo que usted explica, debe presentar ya en el código fuente o en el programa funcionando, donde se implementó ese diagrama que usted ha explicado, ¿sí? Entonces, digamos que son 3 personas, a uno le toca explicar un caso de uso, a otro un diagrama de secuencia y a otro un diagrama de componentes, por decir algo. Cada uno explica su parte y defiende en qué parte se implementó en el sistema informático terminado. Eso sería la exposición. Bien, bueno, en la parte de ingeniería de requerimientos, bueno, el profesor de esa materia, ¿cierto?, les tendría que explicar cuáles son los criterios que les van a calificar a ustedes en la defensa del proyecto. Esta rúbrica es para la defensa ya, ¿cierto? Por el día que quedemos de acuerdo en que ustedes deben presentar el proyecto final y entonces en las clases de ingeniería de requerimientos deberán preguntarle, ¿no es cierto?, en estos días, en estas semanas, cuáles son los elementos, los criterios que va a calificar en esa materia. Ya, en lo que respecta a mi materia, fundamentos de base de datos, yo les voy a revisar 3 criterios. El uno tiene que ver con el resultado de aprendizaje, diseña esquemas de base de datos en diferentes modelos. Entonces, básicamente, aquí se les irá preguntando a los estudiantes, a cada uno de los integrantes del grupo, cómo hicieron los ingresos, por ejemplo, eliminaciones, modificaciones en la base de datos. Es decir, ustedes desde la aplicación, si es que están ingresando correctamente en las tablas, desde la aplicación, ¿no es cierto? Eso se les revisará, ¿no es cierto? A un estudiante, por ejemplo, se les puede preguntar que haga un ingreso en cierta tabla de la base de datos desde la aplicación. A otro se le puede decir, por ejemplo, que elimine ciertos datos de una tabla y a otros ciertas modificaciones. Esto obviamente también basado en el diagrama de la base de datos, es decir, cómo están relacionadas las tablas para ver si efectivamente sabe, por ejemplo, en qué tablas debe ingresar primero los datos, luego a continuación en cuál otra de las tablas debe ingresar los datos. Ya. El segundo criterio que se les va a evaluar sería la parte que tiene que ver con programación. No tanto programación, digamos, que ustedes van a programar la interfase, ¿no es cierto? Las pantallas, eso, no. Esta parte de programación tiene que ver con programación con SQL, digamos. Esa es una parte de la materia que, bueno, esta parte todavía no llegamos, ¿no es cierto?, a la parte de programación, y ustedes tienen que demostrar, ¿no es cierto?, el código para, por ejemplo, crear los triggers, para crear las funciones, para crear los procedimientos almacenados. Entonces aquí se verifica
Bueno, los triggers sirven básicamente, un poco ya veremos, sirven para el manejo de auditoría. Sirven también para otros aspectos, pero la principal es para auditoría, es decir, para ir registrando, por ejemplo, cuáles son los usuarios que ingresan datos en las tablas. Eso se queda almacenado para que el administrador sepa, por ejemplo, cuál fue el usuario que ingresó registros en una tabla, en qué fecha ingresó, desde qué máquina ingresó, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la parte de programación. Y la última parte es con la parte que tiene que ver con consultas de la base de datos. Es decir, recuperar información de las tablas de la base de datos, y para eso ustedes tendrán que, por ejemplo, ¿no es cierto?, utilizar, por ejemplo, consultas simples. Si necesitan consultar de una sola tabla, tendrán que utilizar, por ejemplo, consultas multitabla, si necesitan consultar datos de varias tablas, y podrán utilizar igual consultas, por ejemplo, agrupadas, que ya vimos con la cláusula group by, o subconsultas, justo lo que estamos viendo en estos días, ¿no es cierto? Esto es, desde la aplicación, ustedes tienen que consultar la información de la aplicación de las tablas de la base de datos. Estos tres criterios, ¿no es cierto?, dependiendo obviamente de la respuesta de cada uno de los integrantes del grupo, tendrá una nota de 10 puntos. Sumado, como les dijo la ingeniera Prieto, a los 10 puntos de avance, será la nota que obtengan ustedes en su examen final, en su examen del segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. ¿No? Yo sí, una pregunta. La base de datos la tenemos que crear en el Postgres para poderla conectar al Eclipse, porque hasta ahorita no hemos visto cómo conectarla directamente desde el SQL Server de Microsoft. Claro, como les digo, queda abierto, digamos, en las dos opciones el motor de base de datos. Pueden utilizar el SQL Server que estamos utilizando en la materia, o pueden utilizar el Postgres, que, como me dicen, ¿no es cierto?, tienen la conexión desde la interfase con el motor de base de datos. Entonces, aquí no se califica, digamos, si creó la base de datos en SQL Server o creó en Postgres. Lo que se calificaría es, ¿no es cierto?, la calidad de la base de datos, es decir, si la base de datos está normalizada, si desde el programa permite ingresar datos a las tablas, si permite luego, ¿no es cierto?, consultar datos de las tablas, si permite igual modificar datos de las tablas, permite eliminar datos de las tablas, y permite obviamente ver el registro, por ejemplo, a través de los triggers, de qué usuarios ingresaron datos en una tabla o en otra tabla, si tienen creado las vistas, esa parte. Entonces, en ese aspecto no se preocupen, es decir, igual, justamente por eso también les puse, ¿no es cierto?, en las herramientas aquí, el Postgres, y tranquilos, pueden utilizar cualquiera de los dos motores de base de datos. Sí, Inge, pero especificando más mi pregunta, por ejemplo, en el Postgres no hemos hecho así consultas tan avanzadas como hemos hecho en el SQL. O sea, por ejemplo, consultas enteras de filas, columnas. O sea, hemos hecho por categorías de productos, algo así, pero no tan avanzadas como lo que estamos viendo ahorita. Y no creo que sea el mismo formato, totalmente el mismo formato en Postgres. Así que por eso era la pregunta, ¿qué tipo de consultas más o menos haríamos en el proyecto? Bueno, verán, el lenguaje que
que ya hemos visto y que estamos todavía viendo en esta parte de la materia es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje, como les había especificado, es un lenguaje universal, es un lenguaje estándar, que sirve para muchos motores de base de datos, específicamente para los motores de base de datos relacionales. Entonces, las sentencias para crear tablas, para consultar datos de las tablas, para insertar registros en las tablas, para modificar, para eliminar, son, podría decir yo, en un 95% iguales en SQL Server o en Postgres. Podríamos, no sé, la próxima semana hacer una clase de algunas consultas, de algunas cuestiones, ¿no es cierto?, en Postgres. Yo tengo instalado en mi máquina igual el Postgres y van a darse cuenta que es, como les digo, un 95% igual. Hay algunas diferencias en lo que tiene que ver, por ejemplo, básicamente en los tipos de datos, a veces que manejan con otro nombre el tipo de dato, y en las sentencias, básicamente, por ejemplo, cambia un poco en la creación de usuarios y un poco en la creación de triggers, pero el 95% es estándar, digamos. Lo que le funciona en SQL Server le va a funcionar en Postgres. Listo, eso sí nos ayudaría bastante, si nos ayuda con eso la otra semana. Ya, listo. Entonces, no sé si tengan Una otra pregunta. cosa, Ricardo, o sea, también del otro lado podemos hacer lo contrario, ¿no? Yo les doy una clase de cómo conectarse a SQL Server, porque tampoco es muy complicado, solo cambia la cadena de conexión. Entonces, podemos también hacer la clase, conectarnos a una base de SQL Server y ustedes van viendo que también se puede hacer, o sea, y luego escojan lo que les conviene mejor para su proyecto. Ingeniera, disculpe, pero no creo que sería más bien mejor Claro, quedaríamos entonces en eso, claro. Entonces, de base tú de les datos. podrías dar, claro, claro, cambiarles la cadena de conexión para que se conecten a SQL Server, ¿no es cierto? Y, claro, los estudiantes escogen ahí y yo también, claro, les daría una clase de Postgres para, evidentemente, ¿no es cierto?, que se den cuenta que la mayoría de sentencias SQL que funcionan en SQL Server van también a funcionar en el Postgres. Y con eso tienen las dos opciones para que el grupo decida con qué motor de base de datos trabaja. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Disculpe, ingenieros, por lo que tenía entendido, teníamos permiso para utilizar una máquina virtual de la universidad. ¿Cómo va a funcionar eso? A ver, si algún grupo, a ver, realmente al final ustedes tienen que subir a una máquina virtual, ¿ya? Ahora, si necesitan una máquina y ya para el desarrollo, lo que tienen que hacer es como grupo mandar una solicitud, en este caso al líder del proyecto integrador, que es el ingeniero Albarracín, solicitando una máquina virtual. Tienen que decir el sistema operativo y para qué la van a usar, ¿no? Y luego se les asigna. Gracias. Ya, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ay, Dios. No, ya, entonces, si no Aló. tienen... Yo quería hablar, no funciona mi micrófono. No, yo considero, tal vez, no sé si los demás, que el tiempo está un poco apretado. No, yo sé que todo está ya planificado y así, pero tal vez podríamos tener un poco de margen de tiempo para las entregas.
Bueno, en lo que les decía, ¿En qué yo materia? perdón, les podría cambiar, ¿no es cierto?, las entregas de las dos últimas actividades. Sí, porque si de todas maneras se va a presentar hasta agosto todas las cosas, yo creo que sí podríamos alargar un poco más el tiempo de desarrollo del proyecto también, inclusive para presentar un buen proyecto, creo yo. A ver, yo pienso personalmente que el tiempo es suficiente. O sea, el desarrollo sería hasta el 31 de julio. Tendrían que, o sea, involucrar la base de datos y la parte del programa. Y posterior a ese podríamos tomarles la parte de la defensa. En la siguiente semana que nos correspondería sería en la semana del 3 al 7 de agosto, sería ya la presentación, ya con su proyecto terminado, solo para defender su proyecto. Considerando eso, yo creo que el tiempo es adecuado, no sé qué piensa Ricardo. Sí, yo también, bueno, como les digo, pienso que también el tiempo que van a tener para el desarrollo del proyecto es adecuado, igual tomando en cuenta también que son 4 integrantes por cada grupo y ustedes tendrían, digamos, hasta finales de julio para ir entregando los avances del proyecto. Y la primera semana de agosto, la semana del 3 al 7, vendría a ser la defensa, porque seguramente, como ustedes saben, bueno, el semestre ya se termina, ¿no es cierto?, hasta la última semana de julio. Eso está especificado igual en los calendarios académicos. Y seguramente a nosotros nos van a pedir que igual ingresemos las notas de ustedes, tanto del primer parcial como del segundo parcial, en la segunda semana de agosto. Entonces, no, no le veo, digamos, primero la necesidad, ¿no es cierto?, de aumentar el tiempo, porque como les digo, tendrían ustedes como 5 semanas en grupos de 4 estudiantes que tendrían un poco ahí planificar, ¿no es cierto?, cómo van a hacer el desarrollo del proyecto. Y no podemos, como les digo, un poco darles más de tiempo porque ya obviamente ya el semestre ya se termina, ya nosotros ya tendríamos que pasar notas y recuerden que la nota del proyecto tiene un puntaje de 20 puntos y es la nota que ustedes tendrían en su examen final. Y no solo en la una materia, sino en las 3 materias, digamos. Es un proyecto que les va a servir para las 3 materias. Si sumamos obviamente las 3 materias, son 60 puntos, ¿no es cierto? 20 por cada materia y 20 por cada estudiante, ¿no es cierto?, que podrían obtener. Eso sería de mi parte en lo que tiene que ver un poco con los tiempos. Si no tienen alguna otra pregunta, lo que pasaríamos es a hacer el Sí, sorteo. Inge, ¿qué era lo que teníamos que presentarle el primero de este mes que viene? Verán, estos documentos que les estamos presentando en este momento se les va a compartir en cada una de las materias en el aula virtual. Entonces ustedes van a tener, ¿no es cierto?, la facilidad de ir revisando, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades que tienen que presentar, en qué fecha tienen que presentar, cuál es el puntaje, y incluso, ¿no es cierto?, en cada una de las materias que ustedes tienen clase,
van a poder igual a su docente preguntarle algunas dudas que tengan con respecto a los entregables de esa materia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en mi materia, ¿no es cierto? Los días que tenemos clases y los días que son de tutorías, ¿no es cierto? Pueden ustedes presentar sus inquietudes, sus preguntas eh, que tengan sobre el proyecto, ¿no es cierto? Sobre tanto del proyecto final como de los avances, los formatos en cuales deben presentar, ¿no es cierto? Como les dije, solo deben presentar el coordinador del grupo, uno por cada grupo, entonces un poco esos detalles de fechas y de entregables de cada materia pueden, digamos, realizarlo directamente a su docente, ¿no es cierto?, en el momento de clases o en el momento de las tutorías, ¿no es cierto? Y además, como les digo, este documento se les va a compartir a ustedes, entonces ahí también van a poder observar cuáles son los entregables. Únicamente lo que vamos a tener es que subirles este documento, obviamente pidiéndoles que completen algunas partecitas que faltan, ¿no es cierto?, de la materia de requerimientos, y ya se les subiría al aula virtual compartido. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya, no. Entonces verán, bueno, les voy a presentar un poco en la mañana, ¿no es cierto? Ya me fueron diciendo cada uno de ustedes los grupos, los integrantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a abrir ese archivo. No tengo abierto. Listado para proyecto integrador. Ya. Entonces, no sé si, bueno, lo único que faltaba constar en grupo era, no sé si está ahorita presente el señor Diego Bedoya, no sé si coge contigo, Pachi, porque, bueno, él todavía decía que no sabía con quién iba a hacer grupo y es el único que falta en este momento, digamos. Sí, conmigo coge. Está presente el señor Bedoya, ya tiene los integrantes con los que va a hacer grupo, por favor. No, que no tengo porque creo que ya todos los grupos están completos. No le veo a la señorita Tupaña, Ricardo. Nancy Tupaña, ¿está por ahí? Y bueno. Inge, buenos días. Lo que pasa es que yo no tomo la materia de base de datos, solo tengo modelado yo. Ya, Ricardo, para aumentarle entonces ella al final. También el señor Barrio Nuevo también falta. No, ya sí estoy. No sé si ya está, si está más arriba. Ya. Creo que Barrio Nuevo parece que sí estaba, ¿o no? Sí, sí, coge con el señor Jonathan Barrio Nuevo. Freire me parece, Freire, Rebeca, no sé si es, o es otro. No, sí, yo sí estoy con grupo, ajá. Ya, la estoy leyendo nomás, a ver, déjame ver. Villajo, Raza Robles, Romero Romo, Ruano, Salgado Sánchez, Sarmiento y Valencia. Ya, ahí estaríamos completos. Ahora sí, ¿quién no tiene el grupo? Según Yo, Diego Bedoya. escuché, ¿no es cierto? No tiene todavía grupo el señor Bedoya y la señorita Tupaña. Ya. Señor Bedoya, ¿qué materia escoge usted? Base de datos y modelado. Ya. No sé si les parece bien, podrían hacer grupo los dos. O unirse a otro grupo. ¿De cuántos están los grupos? De 3, ¿no? De 4.
¿Usted, señorita Tupaña, solo coge modelado o también coge requerimientos? Solo modelado, Inge. Ya. Bueno, una opción sería de, como dice Patsy, que armen, digamos, los dos de un grupo. La otra sería, digamos, en la tarde, igual, con el grupo de la tarde, aunque bueno, algunos estudiantes también ya están aquí haciendo grupo con los estudiantes de la mañana, integrarse con otros estudiantes que igual puedan faltar. Entonces, ahí podrían, ¿no es cierto?, formar el grupo y podríamos formar un grupo incluso de 4 estudiantes. Es decir, podría ser, se me ocurre el señor Bedoya, ¿no es cierto?, la señorita Tupaña y de pronto estudiantes que de pronto no tengan grupo en la tarde. Entonces, como me imagino que ya tienen aprobado ya las otras materias, ¿no es cierto?, obviamente igual no van a tener dificultad en, digamos, en algunos aspectos que tenga que ver, digamos. Sí, entonces, bueno, vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver. Una pregunta. Claro. Al momento de calificar, ¿se promedian las 3 notas o cada una es individual? O sea, al final en la exposición. En la defensa. Ya. Ahí al final se utiliza la rúbrica. Ya, si usted coge las 3 materias, cada materia obtiene un puntaje y se suma todo y da los 10 puntos que corresponden a la exposición. Esos 10 puntos se ponen en las 3 materias, igualito, el mismo valor a las 3. ¿Ya? Ahora, si usted coge una sola materia, por ejemplo, Nancy coge solo modelado, entonces solo le calificamos modelado y la nota de modelado pues pasa directo, no se suma a las otras porque ella no toma las otras. Y así en los casos específicos, si coge solo 2 materias, igual. Ya, entonces, si pueden observar, aquí está la generación aleatoria para ver qué tema le toca a cada uno de los grupos. Entonces, en este momento, ¿no es cierto?, en el listado tenemos 8 grupos. El tema 1, ¿no es cierto?, sería para el grupo 1. Voy a ir poniendo en el archivo de Excel. Entonces, el grupo, aquí vamos a poner tema. Entonces, el grupo de la señorita, ¿no es cierto?, Álvarez, del señor Ríos, del señor Sánchez y del señor Heredia, sería el tema 1. Ya les voy a poner, bueno, el tema. Vamos a poner, copiemos de una vez el tema para que tengan ustedes conocimiento de cuál es el tema. Estos temas también, como les decía, este es el tema 1. El tema 1 es distribución de bienes entre herederos.
fue. Como se está copiando, ya. Al grupo 2, ¿no es cierto? Le tocaría, como podemos ver en la generación de números, el tema 7. El tema 7, vamos a ver cuál tema es. A ver, estaba listado aquí. 1. Este sería el tema 2. Este es el tema 3. Este es el tema 4. El tema 5. El tema 6. El tema 7. Pues este sería para el grupo 2. El tema 7. El grupo 2 está conformado, ¿no es cierto?, por el señor Barrio Nuevo, por la señorita Freire, y bueno, los demás compañeros que están acá abajo, por la señorita Sánchez y por el señor Castro. ¿Cierto? Aquí vamos a poner, bueno, este sería el tema 1, ¿no es cierto? Bueno, ok, ya está también el título del tema, ¿no es cierto? Ya podrían saber, el archivo se les va a compartir. Al grupo 3 le toca el tema 6. El grupo 6, el tema 6 es, un poco más acá arriba tenemos el tema 6, este de aquí, estaciones de servicio de venta de combustibles. Control C, le pegamos en el archivo. El grupo 3 está conformado por el señor Chacón, el señor Raza, el señor Robles, y me parece que el señor Valencia, ¿no es cierto? Sí. Este vendría a ser el tema 6. El siguiente generación del número aleatorio fue el 5. Entonces al grupo 4 le toca el tema 5. Al grupo 4 le toca el tema 5. Control C. Y le pegamos acá. El grupo 4 está formado por el señor Hidrobo, por el señor Morales Josué, por el señor Morocho y por el señor Salgado. Este es el tema 5. Veamos, al grupo 5, ¿qué tema le tocó? Al grupo 5 le tocó el tema 3. Copiémonos el tema 3, perdón. El tema 3 es elaboración de un menú para una familia. Entonces sería el grupo 5, es del señor Jumbo, del señor Ladino y los demás, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí el tema 3, por si acaso. Ya. Al grupo 6, veamos qué tema le tocó. 1, 2, 3, 4, 5. El grupo 2, el tema 2. El tema 2 es este de aquí. El grupo 6
le tocaría el tema 2. Sería, bueno, Lomas, señor Mariño y los demás compañeros, ¿no es cierto?, que están más abajo. Esperemos que se copien. Archivos, bueno, están en internet de los temas, entonces, ya. Este es el tema 2. Al grupo 7, vamos a ver qué tema le salió. El tema 4, vamos a irnos al tema 4. Es este sistema de nómina de una empresa. Ese le toca al grupo 7 del señor Paul Morales, del señor Romero, del señor Romo y del señor Ruán. Ya, ese es el tema 4. Y finalmente al grupo 8, que conforma el señor Rosilio, el señor Espinel, Granda, Sañay, le tocaría el último tema, ¿no es cierto?, que está generado los números, el número 8000. Entonces el grupo 8, el tema 8, que vendría a ser el tema, tenemos aquí 6, 7 y 8. El tema consiste en registro de las clases virtuales de la universidad. Control C. Y acá le pegamos. Control B. Ya. Ese igual, es el tema 8. ¿Listo? Bien, entonces ahí está el sorteo. Entonces, nosotros les vamos a subir, como les digo, en cada una de las materias, este archivo, ¿no es cierto?, pues va a estar compartido para ustedes, para que sepan qué tema les tocó, y también se les va a subir, ¿no es cierto?, en donde está la descripción de cada tema, ¿no es cierto?, para que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los temas. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si no, ahí sería esta parte del sorteo. Ingeniero, disculpe una pregunta. En cuestión, por ejemplo, si tendríamos alguna duda respecto al proyecto, ¿es factible que en las tutorías se las pueda revisar? Claro, eso les digo, que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, lo pueden preguntar en cada una de las materias en las que tengan las dudas, ¿no es cierto? Si tienen dudas, obviamente, en la parte de requerimientos, tienen que preguntarle al ingeniero Arevalo. Si tienen, ¿no es cierto?, algunas dudas en la parte que están con el modelado, obviamente con la ingeniera Bien. Y si tienen dudas, obviamente, en la parte de mi materia, fundamentos de base de datos, obviamente me la pueden hacer a mí, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No. Bien, entonces yo creo que, ¿no es cierto, Patsy? Podríamos, ¿no es cierto?, ahí terminar esta parte. Ya, terminaríamos ahí entonces lo de proyecto integrador. Te agradecemos mucho que hayas venido, y cualquier cosa, pues los chicos se comunican con cada uno de los profesores del área. ¿Ya? Bien, entonces yo ya me despido, entonces hasta luego con todos, ¿no es cierto? Y estamos conversando. Ya, hasta luego, gracias. Ya, chao.
Chicos, nos vamos a tomar 10 minutos y luego ya comenzamos la clase. Sería 11:15. ¿Ok? Ok, ingeniero.